Hola, hoy vamos a hablar un ratito de proceso ejecutivo. Hasta ahora veníamos hablando de un proceso de conocimiento en el cual se pretende una sentencia que analice de modo más o menos exhaustivo todas las circunstancias de la causa, la pretensión y los hechos que le daban fundamento. A ese proceso de conocimiento se refieren en general todas las reglas que vinimos viendo sobre demanda, contestación, las que están basadas en la teoría de la sustanciación, según el cual todos los hechos que funden las pretensiones o defensas tienen que alegarse y explicarse detalladamente. También las reglas que venimos viendo sobre prueba, sentencia o recursos se refieren en general al proceso de conocimiento. Ahora bien, si la sentencia del proceso de conocimiento incluye una condena, es decir, no es meramente declarativa, sino que es de condena, y si la parte condenada no la cumple voluntariamente, existe la posibilidad de forzar ese cumplimiento a través del procedimiento de la ejecución de sentencia. Pero también podemos forzar la ejecución aún sin que haya habido un proceso de conocimiento anterior. Es el caso de los títulos ejecutivos extrajudiciales que dan lugar al proceso ejecutivo, que es lo que ahora vamos a ver. Pero, ¿cómo llegamos hasta acá? Obviamente siempre buscando dar protección a los más fuertes. Sí, el derecho en general acude presuroso en auxilio del más fuerte y del más poderoso, y esta no es la excepción. Eh, Parece que los mercaderes venecianos no estaban satisfechos con la protección de sus créditos y con lo rápido que podían cobrar. Así, en 1306 el Papa Clemente dictó la Clementina Saepesi Contingit, que estableció un proceso sumario en reemplazo del ordinario. Era más rápido, más abreviado, pero no alcanzaba con eso. Los mercaderes venecianos no se sentían suficientemente amparados, no tenían suficiente seguridad en los créditos, y así implementaron pactos ejecutivos. En esos pactos ejecutivos los deudores renunciaban de antemano a todo proceso y a todo planteo sobre la deuda y aceptaban, de buena gana, la ejecución inmediata, reservándose solamente algunas excepciones muy limitadas. Bueno, esto es el juicio ejecutivo de hoy, con algunas modificaciones obvias que ocurrieron durante los últimos 700 años. Nuestro proceso ejecutivo, entonces, no busca ejecutar una sentencia producto de un proceso de conocimiento anterior, sino que arranca desde un título que contiene un derecho ya cierto o presumiblemente cierto, que reemplaza todo lo que podía haber sido el proceso de conocimiento que nosotros vimos hasta acá, y que pretende satisfacerse ese título mediante la ejecución forzada. ¿Qué significa entonces que un proceso es ejecutivo? Significa que las defensas solo se limitan al título, que las pruebas de esas defensas son limitadas, que la carga de la prueba incumbe a quien se defiende y no a quien demanda y tiene que alegar y probar, que los recursos contra las sentencias son limitados, que el análisis sobre el derecho de fondo y todo lo que no pudo plantearse en el proceso ejecutivo queda desplazado a un proceso posterior. Para que todas estas limitaciones del derecho de defensa sean aceptables, tenemos que tener, como dijimos, un título del que surja una deuda de dinero, que sea líquida, que sea exigible. La legitimación activa y la legitimación pasiva también tienen que surgir del documento, y la ley tiene que haber dado a ese documento fuerza ejecutiva, fuerza para proceder ejecutivamente. En nuestro código, estos son los títulos ejecutivos, los títulos a los que la ley les dio la fuerza de proceder ejecutivamente. Los instrumentos públicos, en los que conste una deuda líquida y exigible, es decir, que no esté sujeta a plazo o condición. Instrumentos privados reconocidos o con firmas certificadas, de los que resulte también una deuda líquida y exigible. La confesión judicial de deuda líquida y exigible. Las cuentas aprobadas y reconocidas en juicio. Los papeles de comercio, en general, letra de cambio, factura conformada, certificado de saldo deudor en cuenta corriente bancaria, cheque y pagaré son los más comunes. Sobre el certificado de saldo deudor hay que notar además que es un título ejecutivo emitido solo por el acreedor sin participación del deudor, porque otra vez es el acreedor más poderoso, que es un banco. También son títulos ejecutivos los créditos por alquileres y accesorios de la locación, los servicios de gas, luz que puede haber en el inmueble, y el certificado de deuda por expensas comunes.
Sobre la base de ese título ejecutivo se organiza un proceso en el que ninguna de las excepciones que pueden oponer la deudora puede fundarse en hechos anteriores a la formación del título. No pueden fundarse en hechos anteriores a la formación del título las defensas. No pueden plantearse defensas que se funden en la existencia o legitimidad del crédito. Solo puede discutirse la forma del título, pero no la obligación. Es decir, que no se discute el derecho, sino el título. O mejor, se discute el derecho de proceder ejecutivamente que me trae el título, pero no la existencia o cuantía del crédito. Pero ¿cómo se conjuga el hecho de que se limiten las defensas a la forma del título y no pueda ni siquiera plantear una discusión sobre la existencia de la deuda o la cuantía? ¿Cómo se conjuga eso con el debido proceso? Bueno, porque la sentencia ejecutiva solamente hace cosa juzgada formal y la ejecutada vencida que haya tenido que pagar puede abrir la discusión sobre la existencia y el alcance del derecho en un proceso de conocimiento posterior. Pero primero tiene que pagar. Y hay diferencias entre la demanda del proceso de conocimiento que veníamos viendo y la demanda ejecutiva, unas poquitas. No hay diferencias en cuanto a las formas de la demanda, ni en general en cuanto a los requisitos que tiene que cumplir el escrito. Pero sí hay diferencias en cuanto a que no es necesario alegar claramente los hechos en que se funde la pretensión, como dice el artículo 330 del Código respecto de la demanda del proceso de conocimiento, sencillamente porque no hay discusión posible sobre estos hechos ni sobre el derecho al crédito. La discusión se limita al título y a la posibilidad de proceder ejecutivamente. En lo que sí hay una diferencia es en la necesidad de adjuntar un título que sea ejecutivo, que habilite a proceder ejecutivamente. De ese título al que la ley asignó fuerza ejecutiva, tiene que surgir la legitimación activa, la legitimación pasiva y el monto de una deuda líquida y exigible. La participación de la demandada o ejecutada tampoco es igual en el proceso ejecutivo que en el proceso de conocimiento. Si se presenta una demanda y el título, en principio, es hábil para proceder ejecutivamente, la jueza o juez va a dar a la ejecutada una posibilidad de defensa. Por supuesto, si el título en principio no es hábil, la jueza o juez puede rechazar la demanda, es decir, que hace un análisis preliminar sobre la habilidad del título para proceder ejecutivamente y según ese análisis comienza el proceso ejecutivo o rechaza la demanda. Presentada la demanda, no se la notifica como en los procesos de conocimiento a través de una cédula, sino que directamente se intima a la demandada al pago a través de un mandamiento de intimación de pago, embargo y citación para oponer excepciones. Esa intimación se hace a través de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones y presentada la demanda, se hace esa intimación y se le requiere a la deuda que pague en el momento la suma exigida. Si no la paga, se pueden embargar bienes que tenga la deudora en su domicilio y se la intima para que oponga excepciones en el plazo de 5 días. La verdad es que nunca ocurre que la deudora, ante la presencia de la o el oficial de justicia, desembolse la suma que se le reclama y pague. Si lo hiciera, terminaría ahí el juicio ejecutivo sin perjuicio de la obligación de pagar las costas si estuvo en mora, pero nunca ocurre. Como decía, dentro de los 5 días de recibido el mandamiento de intimación de pago y citación para oponer excepciones, la deudora puede oponer excepciones, oposiciones, defensas, en un escrito en el que además tiene que ofrecer toda la prueba de la que intente valerse. Este procedimiento de intimación de pago y citación para oponer excepciones, así como la posibilidad misma de oponer excepciones, es irrenunciable. Por lo tanto, sería nulo un proceso que avanzara sin que se hubiera cumplido ese requisito, aun cuando en determinado documento la deudora hubiera renunciado al procedimiento de intimación de pago o a la oposición de excepciones. Solo son admisibles las excepciones, como les decía antes, establecidas en el código. Las defensas son limitadas, se refieren al título. En realidad deberíamos llamarlas oposiciones más genéricamente, porque algunas son excepciones y otras son defensas propiamente dichas. Veamos cuáles. Ahí tenemos las excepciones que están admitidas en nuestro código. Se refieren
o, por eso mejor llamar las oposiciones, o se refieren a los posibilidad de constituir válidamente un proceso, en cuyo caso serían impedimentos procesales, o se refieren específicamente al título o al pago documentado de la deuda que está en el título. La carga de la prueba de las excepciones corresponde a la ejecutada. Acá también tenemos un caso típico o una modificación típica del proceso ejecutivo respecto del proceso de conocimiento que nosotros veníamos estudiando, en el cual la parte que pretende la aplicación de una norma tiene que probar el supuesto de hecho de esa norma. Aquí el título ejecutivo me da derecho a proceder ejecutivamente sin discusión sobre la causa de la obligación ni sobre los hechos que le dieron lugar. Las oposiciones de la parte ejecutada solo pueden referirse a la constitución válida del proceso o al título, a las formas extrínsecas del título, y la carga de probar la falsedad del título, la falsedad de la firma, el cumplimiento previo de la obligación, corresponde a quien alega la defensa, quien alega la oposición. Si la parte ejecutada opuso excepciones, de las excepciones admisibles según el Código Procesal, de ellas se corre traslado a la parte ejecutante para que las conteste. Si fuera necesario y si la parte ejecutada hubiera ofrecido prueba de sus excepciones, hay una etapa de prueba en el proceso ejecutivo y al término de esa etapa de prueba se dicta sentencia ejecutiva. Vamos a ver en otro momento todo lo referido a la sentencia ejecutiva. Basta mencionar ahora que hay algunas relativizaciones sobre qué es lo que la sentencia ejecutiva puede o no puede hacer, porque el sistema del proceso ejecutivo hay que coordinarlo con, por ejemplo, la posibilidad de discutir sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes y, sobre todo, con el régimen de defensa de los consumidores cuando existe una relación de consumo entre quien viene con el título ejecutivo y la persona que es ejecutada. Ustedes podrían decir, pero no habíamos quedado en que en el proceso ejecutivo no discutíamos sobre el derecho, no discutíamos sobre el origen del título, no discutíamos sobre la causa de la obligación, sino que solo se discutía sobre el título y el derecho a proceder ejecutivamente. Sí, en eso habíamos quedado, pero no es tan fácil. Algunas discusiones sobre el derecho, sobre todo en caso de afectaciones constitucionales y de defensa de las consumidoras y consumidores, podemos actualmente tener en el proceso ejecutivo, porque a veces los que no son tan poderosos también se hacen oír.